de los seminarios permanentes de educación continua del sistema educativo de salud para el bienestar, el CIESAL, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Medicina y Salud. El tema de hoy es, en el marco del Mundial de contra la anemia, panorama epidemiológico y actualidades del manejo en anemias comunes, desde el primer nivel de atención. Nos acompaña el doctor... El doctor Gerardo Santiago, egresado de la Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional, médico hematólogo adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México, certificado por el Consejo Mexicano de Hematología, CONACEM, de 2023 al 2028. Ponente oral del Tercer Congreso Europeo de Hematología y Trastornos Relacionados. Publicación Asociación del Estado Hormonal con el Riesgo Cardiovascular Evaluado de Globo Risk en Mujeres Mexicanas, Departamento de Endocrinología del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, Gaceta Médica México del 2 de agosto de 2018. Ponente en el 8º Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis de 2023 y del 63º Congreso Nacional de Hematología del 26 al 29 de octubre del 2022. Participación en sesión académica mensual, anemia aplásica, del 4 de mayo de 2022. Y ponente del curso de manejo integral del paciente geriátrico, OSEM SA DCB, Ciudad de México, de enero del 2017. Les recordamos a las y los participantes que puedan realizar preguntas y comentarios al final de la ponencia. Si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos y... Solo cuestión de ponerlo en presentación completa, ¿no? Aún no se ve. A ver, dígame si ahí la ve que en pantalla completa. Se ve en pantalla, bueno, no completa. No completa. A ver. ¿Ahí la ven completa? No, todavía no. Al menos yo no. Ya, doctor, es que por la lluvia nos está fallando un poquito. Entonces la voy a poner y la voy a tratar de hacer más grande, ¿no? Listo. Okay. Sí, no se ve completa, ¿o sí, doc? No, no se ve. De hecho, solo se ve que se maximizó, pero no pantalla completa. Okay. Que es nuestro internet, doc, no es el suyo. Pues, puede iniciar, doc. ¿Sí? Sí, doc. Bueno, no sé si alguien tenga algún inconveniente por el tamaño de letra, por el tipo de presentación, porque pues no se ve en pantalla completa. Sí, es cierto, ahorita para la fisioterapia.
Tiene razón. A ver, ahorita la voy a mover. ¿Ahí se alcanza a ver bien ahí? Ahí, yo diría que ahí, a menos que ¿Ahí? alguien tenga algún inconveniente. Ok, a ver si la reduzco. A ver. ¿Ahí está bien? Ahí, sí. Ok. Sí, ya se me va comentando. Listo, pues bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Quiero pensar que todos los presentes me escuchan bien, a no ser que pues no pueda hacerlo, ya nos estaría avisando. Bueno, la verdad es que este tema de actualidades y hablando sobre el enfoque de fisiopatología y tratamiento de las anemias más comunes, es algo demasiado importante y vital que todo médico de primer contacto tenga la noción sobre el diagnóstico y tratamiento que vamos a estar viendo poco a poco, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para esta condición tenemos diversos objetivos en esta sesión. Es importante que todo médico de primer contacto siempre busque la forma de o tenga la capacidad de investigar cuando exista una probabilidad de deficiencia de hierro, vitamina B12 o bien ácido fólico en todo paciente mexicano con síntomas relacionados o signos indirectos. Una vez que se establece esta curiosidad o este diagnóstico, se debe establecer un esquema de tratamiento, que también vamos a ver más adelante, mediante la administración de hierro en sus varias formas, así como los vitamínicos establecidos. Obviamente, esto comprendiendo la fisiología de estas dos sustancias. Es importante también proporcionar las indicaciones claras que el paciente debe tener para poder seguir una terapéutica adecuada, ¿no? Y que esto va a reflejarse en los resultados de laboratorio y bien debido a un buen tratamiento. Y siempre, acuérdense que siempre todo esto va de la mano con la educación para los pacientes, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando vemos esta condición, es importante tomar en cuenta o recordar que el hierro pues es el metal más común dentro de nuestro planeta, ¿no? Se ha discutido que también es el aluminio, pero bueno, para funciones vitales, el hierro. Una vez que esta sustancia o este elemento está absorbido, siempre hay que tomar en cuenta que las células de la mucosa intestinal van a tener un resguardo. Hay que tomar en cuenta incluso que hasta 200 a 1000 miligramos del hierro se pueden almacenar en los hepatocitos en forma de ferritina. Dato muy importante es que existen proteínas o transportadores como la ferroportina, que es la que se va a encargar de tomar el hierro proveniente de la dieta o bien el hierro que proviene de la hemólisis cuando tenemos, por ejemplo, algunas anemias hemolíticas, ¿no? Y que gracias a esta sustancia se va a transportar justamente hacia el plasma como tal o al torrente sanguíneo y que posteriormente va a ser captado por otra proteína transportadora que es la transferrina, ¿no? Siempre es importante mencionar que esta sustancia va a tener un sitio de absorción fundamental a nivel de duodeno y la parte proximal o superior del yeyuno. Sin antes mencionar que la gran mayoría del hierro, hasta 2.300 miligramos, que corresponde al 65% en nuestro organismo, se almacena justamente en la hemoglobina de los eritrocitos, ¿no? Entonces tenemos una gran capacidad de absorción. Y pues esto es importante porque más adelante vamos a comentar sobre algunas condiciones médicas o factores de riesgo asociados. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siempre es importante que en la valoración de todo paciente que acude con nosotros con datos o signos indirectos de anemia, siempre es fundamental tomar el patrón lleva desde una biometría hemática, ¿sale? La verdad es que el tema de biometría hemática también es un asunto interesante, que bueno, esa la tomaríamos en otra charla. ¿Por qué? Porque desde una simple biometría hemática ante una atención de primer nivel de atención de salud, podemos valorar el tipo de padecimiento que nuestro paciente pueda tener, ¿no? En este caso, tomando en cuenta este algoritmo,
podemos tomar varios factores y que podemos deducir que todo paciente con un volumen disminuido, así como la concentración disminuida, nos habla de una anemia microcítica hipocrómica, que es lo más común. Ojo y dato interesante. Siempre es importante que todo paciente que llega con nosotros, independientemente del estado de salud, muchas veces los pacientes pueden llegar con nosotros incluso con un valor de hemoglobina normal, pero con volúmenes disminuidos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del protocolo puede ser que estos sean los signos o los cambios más tempranos antes de que exista una disminución o caída de la hemoglobina. Obviamente, si tomamos para clínicos de control más importantes, por mencionar algunos, como el estado actual del hierro, así como la ferritina, por mencionar algunos de forma general, nos pueden deducir el estado actual como tal de nuestro paciente. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de anemia ferropénica, siempre hablamos de una deficiencia que puede existir en los pacientes. Pero cuando hablamos de deficiencia, siempre en la escuela o en el pregrado nos enseñaron que debemos de utilizar una clásica fórmula, que es la fórmula de Gansoni, ¿no? Para determinar el déficit de hierro en miligramos de nuestro paciente. La fórmula es muy sencilla, ¿no? Que siempre se ha establecido como peso del paciente en kilogramos por la diferencia entre la hemoglobina a la que queremos llevar al paciente menos la hemoglobina real, multiplicado por un factor que es 2.4 más 500 miligramos que refleja el almacenamiento gradual en los pacientes. Entonces, esta es una diapositiva muy didáctica, por mencionar este ejemplo, en el cual se habla de que una paciente tiene un déficit de 1040, tomando en cuenta que tiene un peso de 50 kilogramos, ¿no? Quiero que graben esta pequeña dinámica porque más adelante vamos a ver la utilidad de comprender las diversas formas del tratamiento con hierro. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando hablamos de administración de hierro, siempre tomamos en cuenta varios factores. Y sobre todo el paciente siempre lo menciona. Un paciente que viene con anemia, en la gran parte de las veces, siempre llega con nosotros con síntomas relacionados, ¿no? Y muchas de las ocasiones, los pacientes, como le temen a un tratamiento intravenoso, siempre optan por una opción por vía oral. Incluso los mismos pacientes siempre preguntan, doctor, doctora, ¿no existe alguna forma? ¿Qué alimentos puedo comer con gran aporte de hierro? Y la verdad es que me di a la tarea justamente de elaborar algunas diapositivas en el cual podemos tomar los alimentos con mayor biodisponibilidad de hierro y que no interfiere con otros factores, a no ser de que el paciente cuente con algún otro factor de riesgo o comorbilidades o bien ingesta de algunas otras sustancias, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, dentro de los alimentos más grandes se encuentran las almejas, por ejemplo, o el hígado, que tiene una gran proporción en la suplementación oral de hierro y que hay que recordar es la primera línea de tratamiento. Se los digo porque muchas veces cuando se nos interconsulta por este tipo de pacientes, en ocasiones, aunque ustedes no lo crean, la gran mayoría en primer nivel de atención siempre hace restricciones alimentarias, cuando realmente el paciente tiene derecho a consumir diversos alimentos que le proporcionen. Dato muy importante es que va a depender mucho de la cantidad o el valor de hemoglobina que tienen los pacientes. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces tenemos a una mujer joven, por ejemplo, con algún trastorno menstrual, ¿no? Por mencionar un ejemplo, y que tienen una hemoglobina, por ejemplo, de 8, 7 gramos sobre decilitro. Y muchas veces, pues los pacientes tienen datos de bajo gasto. Y la verdad es que sustituir el tratamiento, iniciar el tratamiento de sustitución por hierro vía oral, sinceramente es que nunca los vamos a alcanzar. Hay que recordar que para que se genere una absorción vía oral, el transporte, así como una biodisponibilidad del hierro en los alimentos, puede tardar
de 3 a 6 meses para encontrar un cambio significativo, muchas veces de hasta 0,3 o hasta 0,9 gramos sobre decilitro en la hemoglobina. Entonces, realmente el cambio es dependiendo del valor de la hemoglobina, del estado actual de hierro, así como de los datos de bajo gasto que pueda tener el paciente. Entonces, en esta diapositiva yo puedo decir que la suplementación oral, ya sea dietética, es importante en los pacientes, pero va a depender mucho del estado actual, tanto bioquímico como clínico del paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Pero también me di a la tarea de buscar justamente las presentaciones, así como las formulaciones de hierro vía oral que hay al menos disponible en el mercado en México. Si nos damos cuenta, ¿por qué les digo esto? Porque la verdad es que luego es muy curioso encontrar las clásicas recetas que dicen sulfato ferroso, tableta 40 miligramos, vía oral cada 8 horas, todos los días, bla, 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 ¿no? La verdad es que esa es una receta común, por decirlo así, ¿no? Cuando realmente existe una gran variedad de formulaciones en tabletas o cápsulas de vía oral, así como sus gramajes, e incluso, si se dan cuenta en esta diapositiva, podemos ver la gran variabilidad en cuanto a precios. Obviamente, el hierro liposomado, que son cápsulas de 580 miligramos, te da una mayor biodisponibilidad, pero también hay que tomar en cuenta el factor socioeconómico en los pacientes. No podemos dejar recetas de hasta más de 500 o 600 pesos cuando realmente el paciente pues no puede adquirirlos, ¿no? Pero sí bien nos puede ir de una forma adecuada con un sulfato ferroso, por ejemplo, ¿no? Siempre tomando en cuenta el valor del hierro elemental a proporcional. Entonces, hay que recordar que los pacientes adultos anémicos idealmente son tratados con sales de hierro que pueden tener desde 100 a 200 miligramos de hierro elemental en dosis divididas. Entonces, en este punto es muy importante porque desafortunadamente, si bien en la diapositiva previa yo comenté que el hierro vía oral es lo mejor que podemos tener en los pacientes, hay que recordar la parte de los factores de riesgo, así como las comorbilidades o bien el estado actual de la hemoglobina y clínica del paciente. Porque pues, porque muchas veces podemos tener un paciente con un resultado de 8 gramos de hemoglobina, 9 gramos de hemoglobina, y en ocasiones queremos hacer la sustitución oral con hierro. Desafortunadamente, o nunca, preguntamos de forma indirecta a los pacientes signos indirectos, por ejemplo, de forma. ¿Por qué? Porque es el clásico paciente que es diabético, hipertenso y que toma múltiples fármacos, entre ellos obviamente omeprazol. Pero si no preguntamos de forma indirecta, muchas veces las formulaciones de hierro que tomamos exacerban de forma crítica la condición de ardor o quemazón a nivel gástrico. Y esto es de lo más común en estos pacientes. Desafortunadamente, todo aquel paciente que no conlleva a una buena administración oral de estos medicamentos, nunca vamos a tener cambios significativos en el valor de la hemoglobina y mucho menos en cuanto a las manifestaciones clínicas. Entonces, en este apartado, cabe mencionar justamente esas variaciones. Y es clásico que todo paciente en el seguimiento de anemia ferropénica, podemos tener un paciente que tenía 9 de hemoglobina, por ejemplo, y que después al seguimiento 2 a 3 meses, la hemoglobina cambió de 9,1, 9,2 o al contrario, disminuyó si no hay una erradicación del factor de riesgo de la fuente, ¿no? Entonces, es muy importante preguntar de forma indirecta estos datos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, llega una parte fundamental en el tratamiento de los pacientes. De hecho, yo siempre, cuando explico a los pacientes sobre el tratamiento intravenoso de las formulaciones, siempre hago un apartado. Si se dan cuenta, la diapositiva previa solo hablaba de la administración vía oral en el hierro, ¿no? Pero en esta diapositiva hablo del tratamiento intravenoso. Y no va a faltar quien diga, oye doctor, ¿y el tratamiento intramuscular? ¿Qué pasó? Desafortunadamente, la aplicación intramuscular
solo sirve, o mejor dicho, nunca ha servido de forma significativa. ¿Sale? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué es lo que hemos detectado en estos cambios? Administración vía intramuscular solamente genera dolor, pueden haber cambios en la piel, pueden haber lesiones voluminosas, ¿no? Aparte del costo, y solamente se puede absorber del 20 al 30% del hierro administrado. Entonces, realmente, la administración intramuscular de hierro, Dextran, que es la favorita de muchos, no sirve de nada. Que sea una indicación que ha pasado de generación en generación es otra cosa, pero realmente hoy en día el hierro intramuscular, incluso en las guías actuales, ya no se menciona. ¿Sale? Para que la próxima vez que tengan a un paciente con una administración de hierro, lo ideal sea intravenoso. ¿Sale? Ahora bien, pasamos en el apartado de hierro intravenoso. El hierro intravenoso siempre al menos yo, cuando hablo sobre esta parte, siempre hacemos mención sobre 3 clásicas presentaciones, que ahí pueden haber 4, 5 o más, ¿no? Pero siempre hacemos esta mención que es como si estuviéramos vendiendo algún producto, ¿no? Como esos comerciales que luego pasan en la televisión. ¿Por qué? Porque tenemos disponible desde el hierro Dextran, el sacarato férrico y la carboximaltosa férrica. Obviamente, cuando hablamos en cuestiones de costo, por mucho, el hierro Dextran es el más barato, ¿no? De hecho, la formulación Dextran, que tiene 3 ampolletas de 100 miligramos, tiene un costo, si mal no recuerdo, de 110 pesos, más o menos. Sacarato férrico, podemos hablar de una mejor calidad en cuanto a la sal preparada, y tiene un costo, me parece, de 450 a 500 pesos. La ampolleta, que trae 5 mililitros. Pues viene únicamente la de calidad premium, por decirlo así, que es Renegi carboximaltosa férrica, que desafortunadamente tiene un precio de más de 4,000 pesos la ampolleta de 500 miligramos. Entonces, realmente, en cuestiones de primer nivel de atención. Pero para la infusión, cuando hablamos en cuestión de tiempo, cuando hablamos en cuestión de tiempo, realmente, desafortunadamente, también hay muchos cambios o hay diferencias negativas. ¿Por qué? Porque el hierro Dextran, desafortunadamente, la máxima que podemos administrar es de hasta 1,000 miligramos, con una máxima de 4 a 6 horas de administración. Ojo, desafortunadamente, en muchas clínicas y centros hospitalarios he encontrado incluso indicaciones de hierro Dextran a dosis de 1,200 en una infusión para 1 hora. Y sinceramente es que el paciente presenta reacción porque lo presenta, ¿no? Que lo den de alta y tiene los síntomas, esa es otra cosa. A diferencia, por ejemplo, del sacarato férrico. El sacarato férrico tiene un tiempo de infusión máximo de 4 minutos. ¿Cuál es la ventaja del sacarato férrico? El sacarato férrico me dice, ok, tienes a un paciente con una deficiencia de 200, 300 miligramos, 1 a 1. Quiere decir, por 200 miligramos de sacarato, lo diluye en 200 salina para 30 a 45 minutos de cabo. Que se utiliza una dosis de solución a diluir en 250 mililitros de solución salina, y el tiempo a pasar son de hasta 10 a 15 minutos máximo. Si se dan cuenta, incluso la velocidad de infusión en el Renegi, que es la de calidad, pues es mucho mejor, ¿no? Reacciones, desafortunadamente tenemos que comentarlo. Hierro Dextran, como bien lo sabemos, por el tipo de sal, es altamente alergénica. Por eso, la mayoría o en la mayoría de los casos publicados siempre establece un patrón de premedicación. Hay quien pueda decir, doctor, pero es que yo no premedico a mis pacientes. Bueno, ese ya es un tema diverso, pero el día que alguien presente una reacción ante la administración de Dextran, entonces se va a acordar de la premedicación. Cosa muy distinta que pasa con sacarato férrico y con carboxil, que realmente las reacciones son nulas o casi nulas. Incluso que hierro Dextran debe de realizarse una prueba de tolerancia o de inmunoalergia al primer minuto con 1 mililitro de la solución preparada. Ojo, algo que también me gusta comentar en este tipo de pláticas es que el hierro Dextran solamente se creó gracias a la formulación, o se estableció la dosificación
gracias a la formulación de Ganzoni. ¿Qué quiere decir esto? Que solo cuando vayamos a administrar hierro Dextran se vaya a emplear la fórmula de Ganzoni. Entonces, para sacarato férrico y carboximaltosa férrica, si ustedes abren, por ejemplo, la página del PLM, en esas viene una tabla muy bonita donde refleja la cantidad a administrar acorde al peso y el valor de hemoglobina de los pacientes. Entonces, a recordar, fórmula de Ganzoni y hierro Dextran, sacarato férrico y carboximaltosa férrica, tablas establecidas. Esa es la fórmula de Ganzoni, no es para todos. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces también tenemos justo del otro factor muy deficiencia de B12 y de ácido fólico. Que bien sabemos, pues el sitio de absorción más importante son duodeno y también en yeyuno, dependiendo del complejo, y que el tracto gastrointestinal está justamente provisto de este complejo para la absorción de prácticamente la unión de las cobalaminas y sus análogos, que son las cobalofilinas, a nivel estomacal, y que posteriormente van a sufrir un proceso de digestión, así como un transporte por las transcobalaminas en la parte alta del intestino, y que posteriormente va a llevar un proceso mediante las proteasas pancreáticas, y esto también posteriormente gracias a la acción del factor intrínseco. Hay que recordar que todo protocolo en adulto mayor, obviamente que ya descartamos un factor de riesgo importante, siempre hay que investigar al menos de forma prioritaria el componente autoinmune, ya que hasta un 40% de los pacientes pueden tener anticuerpos contra factor intrínseco y encontramos la causante de la anemia megaloblástica en estos pacientes. Posteriormente existe una adhesión del complejo de vitamina B12 y factor intrínseco al receptor específico en el ilion, que es el sitio principal, y posteriormente esto va a llevar un proceso de endocitosis y unión intracelular a la transcobalamina, que se va a llevar posteriormente al transporte a los sitios que tienen mayor actividad y empleo de este vitamina. ¿Sale? Siguiente diapositiva, por favor. Realmente en este proceso debería la diapositiva previa, bueno, mejor dicho, inicial, donde venían justamente la clasificación de las anemias. ¿Por qué se los digo? Porque realmente en la biometría hemática también encontramos parámetros muy interesantes en el cual nos habla de lo clásico. Algo que quiero que aprendan es todo paciente, independientemente de la edad, con una anemia macrocítica mayor o igual a 120, hay que buscar datos indirectos de megaloblastosis. Ojo, pero si nuestro paciente tiene mayor o igual a 60 años con un dato de anemia macrocítica, también es candidato a valoración por hematología, ya que esto es un signo indirecto de síndrome mielodisplásico. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las anemias macrocíticas son por deficiencia vitamínica. Entonces, también algo muy interesante que sucede justamente como en las anemias ferropénicas o por deficiencia de hierro, es que podemos encontrar, y que me ha pasado en la consulta externa, es un paciente puede estar con datos indirectos y puede tener cifras de hemoglobina normales. Sin embargo, podemos encontrar que los volúmenes ya se encuentran alterados. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener paciente con macrocitosis sin anemia y que puede ser candidato a solicitar niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Una vez que ya tenemos el contexto de que el paciente tiene datos indirectos, tiene la anemia, tiene macrocitosis, por decirlo así, y documentado una deficiencia de B12, entonces iniciamos el clásico tratamiento que nos han enseñado, en el cual consiste en una dosis intramuscular de 1000 microgramos de vitamina B12 por 7 días, es decir, durante una semana, después de forma semanal durante un mes y posteriormente de forma mensual. Ojo, no es lo mismo tratar a un paciente
que tenga una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico por afectación dietética, como sucede clásicamente en los pacientes veganos, a diferencia de aquellos pacientes que tienen un componente autoinmune, como aquellos que son portadores de anticuerpos antifactor intrínseco, como sucede en la mayoría de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, estos últimos, desafortunadamente el tratamiento es de por vida, a diferencia de los mencionados de forma primaria. Siguiente diapositiva. Entonces, si se dan cuenta, podemos tener justamente el tratamiento establecido. Obviamente va a depender del tipo de deficiencia. Y algo que también es importante que ustedes sepan es que podemos tener cambios significativos incluso en los parámetros bioquímicos. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que es un tema muy amplio, pero a forma de resumen, es que a partir de los 10 días a 2 semanas podemos encontrar cambios significativos del valor de la hemoglobina. Incluso si nosotros somos muy insistentes en el seguimiento de los pacientes, hasta 2 meses a 3 meses después, el paciente puede encontrar una mejoría clínica de los datos de anemia. Sin embargo, desafortunadamente, la mayoría de los pacientes que llegan con nosotros ya tienen afectación al sistema nervioso y por tanto, muchos incluso acuden con nosotros por parestesias. Entonces, muchas veces los pacientes que se encuentran en seguimiento, la clásica pregunta es, disculpe doctor, ¿y estos calambres que yo tengo o la disminución de la fuerza, cuánto tiempo después puedo encontrar mejoría? Realmente esto se puede observar después de los 8 hasta el año de tratamiento. Por eso realmente la idea de identificar usted los factores de riesgo plástica es evitar las complicaciones más severas, justamente que pueden ser en este ámbito desde el punto de vista neurológico, sin antes mencionar incluso que los pacientes con anemia megaloblástica también pueden tener no solamente anemia, sino también leucopenia y trombocitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, una pancitopenia. Entonces, una vez establecidos estos tratamientos, siguiente diapositiva, por favor. Llegamos a las conclusiones de que es de vital importancia poder detectar cualquier factor de riesgo asociado a una deficiencia de hierro o bien una anemia megaloblástica. Por ende, el hierro oral siempre va a ser el pilar de tratamiento. Ahora ustedes ya conocen las diversas formulaciones de hierro, la optimización de los tratamientos y siempre de forma prioritaria conocer la clínica y al menos los paraclínicos del paciente. Siempre es importante tomar en cuenta la condición patológica subyacente. Desafortunadamente, en la mayoría de nuestros pacientes siempre tenemos una comorbilidad o pacientes que toman múltiples fármacos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos que buscar la forma de aumentar esa hemoglobina, la tolerancia al tratamiento, que es muy importante, así como un antecedente de alergia, sobre todo aquellos pacientes que van para hierro intravenoso. Y sin antes mencionar los efectos secundarios que estos pueden tener. Ojo, incluso en la anemia megaloblástica hay que recordar que hay causas, digamos, diversas causas, y que el excelente pronóstico en un paciente con anemia megaloblástica va a depender de la detección oportuna, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. Pero sin antes mencionar que incluso el enfoque de estos pacientes, sin importar el tipo de deficiencia, es mediante un equipo inter o multidisciplinario, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, desde la consulta externa de primer nivel de atención, la verdad es que sería algo muy grato para mí recibir algún paciente con alguna anemia macrocítica, por ejemplo, y que el médico de primer nivel de atención ya detectó el cambio antes de que la hemoglobina disminuya, o bien ya lo estableció y sin embargo en ocasiones se trata de una anemia megaloblástica de difícil tratamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente estos tratamientos se pueden llevar de forma ambulatoria y desde un primer nivel de atención. Y pues sería todo y gracias por su atención. ¿Me escuchamos?
Doc, ¿me escucha ahí? Sí, lo escucho. Ok. Le mandan, mandan saludos de varias partes de la República y de varios hospitales y tienen algunas Gracias. preguntas, doctor. Va. No sé si nos pueda, apoyar en ese sentido con unos minutos. Sí, sí. Doc, nos preguntan en qué momento es necesario transfundir paquetes globulares a las personas. ¿En qué momento? Esa es una muy buena pregunta porque muchas veces, desafortunadamente lo voy a decir así, cuando un paciente acude a primer nivel de atención, lo primero que ve el médico de primer nivel de atención es hemoglobina baja, casi casi es sinónimo de transfusión. Y eso es algo muy erróneo, ¿no? Desafortunadamente, o mejor dicho, para la mala fortuna de muchos pacientes, la mayoría tiene una anemia por deficiencia de hierro y cuando llega con nosotros llega transfundido. Cuando realmente el paciente con una infusión de hierro intravenoso puede salir perfectamente. Sin embargo, hay que recordar que para esto existen los datos de bajo gasto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo tener a un paciente con enfermedad renal crónica y tener, por ejemplo, 7 de hemoglobina. Los pacientes con enfermedad renal crónica pueden cursar sin mayor sintomatología pese a tener 7 de hemoglobina. Pero no es lo mismo aquel paciente que puede tener, por ejemplo, dolor de pecho o angina, por ejemplo, ¿no? Con este valor de hemoglobina. Y entonces tomamos prácticamente la clínica y el valor de la hemoglobina. Si el paciente tiene datos de bajo gasto, adelante. Pero hay que tomar en cuenta los otros factores. ¿Cuáles son los factores más comunes en los pacientes mexicanos? Es enfermo renal crónico, que no hay que sobrecargarlo, paciente con insuficiencia cardíaca con múltiples comorbilidades o aquel paciente que tiene alguna enfermedad hematológica, pero bueno, de eso ya nos hacemos cargo nosotros. Pero entonces siempre hay que valorar eso, evitar sobrecarga o complicaciones. Incluso hay pacientes que acuden con nosotros y en ocasiones creen que la mejor forma de evitar la anemia es transfundiéndolos. Y la realidad es otra, ¿no? La verdad es que con una infusión de hierro, yo siempre les digo, recuperamos la hemoglobina y sin necesidad de transfusión, ¿no? Entonces, yo me iría más por los datos de bajo gasto, que es lo ideal, siempre tomando en cuenta los factores o comorbilidades. Doc, también nos preguntan que todos los tratamientos psicológicos se pueden obtener en cualquier tipo de hospital para Esa complementar. también es una buena pregunta. Desafortunadamente, no. Esta formulación que hice es una investigación que hice de forma, ¿cómo decirlo?, externa y valorar. Sinceramente es que no es por comercializar ni nada de esto, pero la farmacia San Pablo, por ejemplo, que existe por todos lados, es una de las que tiene gran parte de esas formulaciones de hierro. Entonces, hay una que nos gusta establecer y que incluso ha estado en un protocolo de tratamiento en pacientes con anemia ferropénica. Me imagino que ustedes lo conocen, que es el Autrin 600. La verdad es que es la que hasta ahorita tiene mayor cantidad de hierro elemental y entonces, por ende, es de nuestros favoritos, ¿sale? Pero al menos de forma pública, los medicamentos establecidos no están disponibles. De hecho, creo que, por ejemplo, en el Seguro Social creo que utilizan más fumarato y el sulfato, si mal no recuerdo. También nos preguntan que, lo que comento ahorita, que cuál del fumarato y el sulfato ferroso, cuál es mejor, cuál es el que más se puede ayudar para reponer la anemia, que nos comentan que La estuvieron. verdad es que no existe como tal una diferencia. Esto es más por condición de biodisponibilidad. Si se da en cuenta, uno que otro tiene mayor concentración incluso de hierro elemental. La verdad es que no existe una variación porque ambos tienen la misma capacidad de generar reacciones secundarias, que la más común es alteración de
el epitelio gastrointestinal o empeoramiento de una gastritis, ¿no? Entonces, realmente en recuperación rápida, si hablamos en esos términos, no hay una diferencia. Podemos ocupar el que sea. Ok. Las pruebas para realizar la anemia, ¿cuál sería el gold estándar? Y si la prueba que nos comente ahorita, si podemos encontrarla en el primer nivel de atención. Los exámenes más comunes en primer nivel de atención sí se pueden encontrar. ¿Cuáles son? Obviamente desde una biometría hemática. El cambio más común que vamos a encontrar siempre es una disminución de los volúmenes, porque puede no haber cambios en la hemoglobina, pero lo que sí es importante es que si el paciente no tiene un estado inflamatorio, como los clásicos pacientes nefrópatas, por ejemplo, podemos pedir hierro seco y ferritina, algo que cualquier institución de salud, incluso por medio privado, la verdad es que no resulta caro y sí es indispensable, la verdad. Esto hablando a grandes rasgos. También nos preguntan cuál sería la mejor manera de prevenir la anemia. La mejor forma de prevenir anemia, ok, esa es una pregunta muy interesante porque va a depender del contexto, ¿no? ¿Por qué? Desafortunadamente, y yo siempre lo he dicho, porque la mayoría de los pacientes que tratamos con anemia ferropénica, yo creo que el 70-80% son mujeres. Desafortunadamente a la población mexicana, mujer, a nadie se le enseña cuándo una menstruación es anormal. Una mujer nunca sabe cuánto tiempo tiene que menstruar, cuántos días, la cantidad de toallas, por ejemplo, ¿no? Desafortunadamente, una mujer, por el simple hecho de menstruar, cree que la pérdida de sangre es normal y que la anemia es algo tan común en ellas que no ameritan tratamiento. Entonces, la mejor forma de prevenir una anemia, sobre todo en mujeres, es la educación al paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres tienen esos trastornos de irregularidad menstrual y entonces incluso podemos captar a pacientes que tienen trastornos antes de generar cambios en la hemoglobina. En un hombre es distinto porque desafortunadamente la mayoría de los hombres que presentan anemia, la mayoría son mayores de 60 años y muchas veces son por trastornos intestinales. Dentro de la causa más común es cáncer de colon, pero bueno, eso es un tema aparte. Pero creo yo que la educación a la salud del paciente sería el contexto prioritario para la prevención de la anemia. Esto va de la mano a que desafortunadamente no tenemos que dejar al paciente, como sucede de forma clásica, tómate esta vitamina, tómate este hierro. No, si no tiene cambios. Pero si la paciente muestra cambios significativos, por eso lo puse en la última diapositiva, es un tratamiento o un manejo multidisciplinario. En estos casos, pues deberíamos tener el apoyo de ginecología, ¿no? Doc, ¿sí me escuché, verdad? Sí. Nos preguntan, posterior a una anemia grave, que nos manejan aquí de 4 miligramos, que tenga 4 en el resultado, las secuelas que presentan como el cor anémico o las cardíacas como la parte de insuficiencia cardíaca, ¿se puede volver a recuperar o ya sería una falla ya permanente? Ok. Todos los pacientes que tienen una alteración como tal cardíaca secundario a una anemia es 100% recuperable. A no ser que el paciente tenga un trastorno cardíaco de base, ahí cambia la condición. Pero si es un paciente previamente sano, vamos a poner un ejemplo. Una clásica paciente femenino que tiene miomatosis uterina y que ha tenido irregularidad menstrual y que pues tiene sangrados abundantes, tiene 4 o 5 de hemoglobina. Muchas veces ese tipo de pacientes tienen un soplo cardíaco secundario y que muchas veces con una reposición de hierro y hasta transfusión, la condición cardíaca se recupera hasta un 100%. Obviamente hay que tomar en cuenta si esta condición tiene una cronicidad
por el cardíaco sí puede tener secuelas, ¿no? Pero ya sus pacientes que tienen anemia de más de 6 a 1 año de diagnóstico. Que sí, sí ha pasado, ¿no? Gracias, doctor. Ya nos llegaron más preguntas, pero alguna conclusión que nos quiera brindarlo para finalizar la ponencia. Sí. Conclusión, la verdad es que el primer nivel de atención es un pilar muy importante antes de la referencia de los pacientes. La verdad es que para mí sería muy importante que de esta charla se lleven o tengan la idea de que todo paciente que llega con anemia, al menos debemos de buscar datos indirectos, tanto clínicos como bioquímicos, antes de referirlo. ¿Por qué? Porque son pacientes potenciales recuperables desde un primer nivel de atención. Pero si tienen alguna comorbilidad o algún otro trastorno asociado, sin duda debe ser referido a una unidad que cuente con hematología, ¿no? O incluso medicina interna. Gracias, doctor. Para finalizar, le agradezco, doctor, que nos haya podido brindar su tiempo, su pericia y sobre todo que haya aceptado la invitación para compartirnos toda esta gran formación y enriquecer nuestra parte tanto cultural como profesional para evitar que se siga avanzando este tipo de patologías, como cuando usted bien menciona, es algo prevenible, que se puede, más bien que no se debe llegar a escalar a una complicación y que se puede llevar a cabo un buen seguimiento por el bien del paciente. Sí, claro. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Para finalizar, invitamos al personal presente a realizar la evaluación para poner su constancia, a registrarse en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar de CIESABI para consultar la oferta educativa disponible y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias, doctor, nuevamente, y ahora sí damos por finalizada la sesión del día de hoy del CIESABI. CIESABI agradece su interés con la educación continua y permanente. Hasta luego.